gustaría que hagamos como un cierre y un resumen de cómo vieron y cómo vienen viendo ustedes la zona, ¿no? ¿Qué es lo que podemos charlar sobre la zona? ¿Sí? ¿Te parece? Santi, ¿arrancás? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. Mirá, nosotros la verdad que vemos, vamos analizando todos los submercados. Mi enfoque es un poco más logístico e industrial. La realidad es que conforme los espacios se van agotando y conforme la tierra más cercana a la ciudad, si querés, va siendo más cara y se va haciendo cada vez más difícil que resistan proyectos logísticos e industriales, empiezan a aparecer sobre el corredor lugares que ofrecen las mismas ventajas que las tierras que ya están explotadas, pero con precios que hacen posible desarrollos e inversiones, ¿no? Que no es menor. Y que básicamente dan las mismas prestancias que proyectos en lugares ya consolidados, pero bueno, con nuevas oportunidades. Así que yo lo que veo en este corredor es básicamente prosperidad y crecimiento, ¿no? Y veo que las empresas desde hace un tiempo, quizás hace 10 años, miraban esto como un lugar un poco más lejano, y hoy esa conversación ya se movió y el baricentro logístico e industrial se fue corriendo y te diría que está cada vez más cerca de este lugar que de otro. Así que yo estoy encantado de formar parte de un proyecto en este corredor, y le vamos a poner el cuerpo porque en realidad confiamos y creemos. Sí, creo en la zona y creo que en realidad, digamos, no soy ningún visionario diciendo esto, pero en definitiva es donde hay espacio y es donde hay servicios y es donde hay tierra disponible. Esto llamativo que está pasando, ¿no? ¿Qué beneficios tiene la zona en cuanto a transporte, en cuanto a la ubicación, ¿no? ¿Cuál es el beneficio y qué es lo que nos falta todavía? Quizás estaría bueno también que quizás, Alejandro, vos nos podés contar un poco sobre cuáles son lo que vos ves que en cierta forma tiene carencias de la zona. ¿Qué crees que sería bueno enfocar y a dónde tendríamos que encarar para mejorarla? Bien, hola a todos, gracias por quedarse y gracias por invitarnos a participar acá. Quiero retomar cómo inició esto hoy con la charla o la introducción de Rolo, contando su experiencia de cuando iba a la facultad, viajaba y esto era la loma de él, ¿no es cierto? Era lejos de donde él venía, le pregunté, che, ¿es el campo? Sí, era el campo y demás. Bueno, a mí me pasaba lo mismo. Yo sé. Y me decían, cuando iba a la facultad, me decían, vas en carreta. Por eso, pero más allá de esa anécdota de color, ¿sí? Hay una realidad, es que la ciudad de Buenos Aires es ciudad y como toda ciudad, como toda urbanización, se va extendiendo, va creciendo, ¿sí? Por distintas cosas. Algunos corredores crecen más rápido que otros, digo, en algún sentido va más rápido que otros y empiezan a aparecer variables, algunas de imprevisto, por ejemplo la pandemia, ¿sí? Que generan un impulso que hacen que la brújula se mueva y enfatice algún lugar especialmente. Con la industria, la logística, pasó exactamente lo mismo. Hasta hace muy poco, hoy sigue siendo, uno hablar de industria logística y hablar de ubicaciones, de locaciones, habla de el Triángulo San Eduardo, habla de Pacheco, Tortugas, Garín, lugares de mayor dinámica para esta actividad y donde no hay más tierra, ¿sí? No hay más espacios para seguir. Entonces, lo que hace 10, 15 años decíamos, Escobar está allá, ¿sí? Ni que hablar, Campana Zárate, estos últimos años, o a lo largo de todos estos años, fue creciendo, se fue urbanizando, se fue consolidando y hoy, definitivamente, es mucho mejor hacer 10 minutos más por autopista y estar acá, ¿sí? Y estar de Escobar
más cerca de Campana y más cerca de Zárate, ¿sí? Para armar y para montarse la misma estructura, la misma operación que uno en su momento la veía como inviable. Eso por un lado. Y por otro lado, como para terminar con esta idea, es que eso llevó no solo a que no tengo más espacio para radicarme o para armar mi operación o para armar armar mi planta, mi industria, mi depósito. Ahí vengo para acá, pero en paralelo el acá ya viene creciendo y generó, ¿sí?, localmente todos los servicios que necesito para poder operar. Porque en ese momento miraba muy lindo, muy interesante irme hasta Campana o irme hasta Zárate, pero resulta que después me encontraba con que no tengo mano de obra calificada, me cuesta mucho encontrar mano de obra, no tengo servicios, no tenía infraestructura, no tenía soporte o infraestructura para prestar, si es que habría la operación ahí, para proveer o para darles de comer a mis empleados. Entonces, hoy todo eso ya pasó, hoy ya tengo localmente toda esa infraestructura armada para poder radicarme y para poder operar como en su momento operaba en otros lados. Entonces, eso me parece que es una de las oportunidades y es una de las riquezas que hoy ya tenemos acá. Acá, quiero decir, en el área. Sí, todavía falta mucho por crecer, ¿no? Todavía hay mucho que podemos ayudar implementando, ¿no? Por ejemplo, los valores de la tierra. Acá Sin tenemos... dudas. ¿no? Pero es producto de esto mismo, es producto de que cuanto más, a ver, en términos logísticos, ¿dónde quiero estar? Necesito estar o muy cerca de la ciudad o necesito estar muy cerca de mi cliente, necesito estar muy cerca de mis proveedores. No hay mucho más, ¿sí? Por los costos, la logística es eso, es eficientizar costos, eficientizar movimientos de mercadería y de producto. Entonces, ¿Y hoy qué es ya lo no. más importante? ¿Estar más cerca del cliente? ¿Estar más cerca del proveedor? No tan, a ver, no lo diría de manera tan sencilla, el análisis y la consultoría, que es a lo cual hacemos mucho de eso, a lo cual nos dedicamos, necesitas hacer análisis profundo de todo eso, pero todo eso, sin lugar a dudas, forma parte de la matriz en la cual después tomas la decisión. Te lleva a tomar la decisión, incluyendo, como preguntaste recién, el valor de la tierra. Sí. ¿Sí? Porque construir me va a costar lo mismo construir en cualquier lado, pero la tierra empieza a jugar nada. Es como decimos, valor ahí enterrado, plata, dinero enterrado, que tiene un valor especial. Y los proyectos también que están viniendo, ¿no? Hay varios proyectos interesantes. ¿Ustedes tienen ejemplos de algunos casos de éxito y demás? ¿Querés contar? Sí, mira, particularmente para poner, porque siempre que hablamos nosotros de mercado y todo, parece que contamos un cuento un poco abstracto, que en definitiva, si yo estoy del otro lado escuchando, pretendería que me lo muestren en la realidad, ¿no? Y nosotros estamos ahora con un proyecto que un poco creo que es un resumen perfecto de lo que está pasando en este corredor. A Cushman nos llamaron hace unos, creo que casi ya debe ser como 8 o 10 años, una empresa inglesa que se estaba yendo del país por distintos motivos. Era un predio de 100 hectáreas que está en Zárate, con 500 metros de costa sobre el río, y la verdad que cuando yo vi esa tierra y una fábrica inmensa que se estaba yendo, no me imaginé muchas salidas posibles en aquel momento para ese tipo de producto, porque había tierra en exceso, porque la industria no estaba pasando un momento fantástico, entonces se me complicó imaginarme algo allí. Y bueno, después de ofrecerlo durante un tiempo en el mercado, dimos con un grupo de gente que es de la zona, y yo siempre digo que en Buenos Aires la gente es hiperlocal. Es decir, los que son de Zárate y ven lo que quizás hoy nosotros estamos viendo en Zárate, pero lo vienen viendo hace mucho tiempo. Digamos, Carlos, Rolo me lo vienen diciendo hace mucho tiempo, y así lo vieron también este grupo inversor que compró ese campo o esa parcela de 100 hectáreas, y tuvo un proyecto súper ambicioso que yo cuando lo escuché por primera vez también te diría que no lo compré inmediatamente. Porque los proyectos un poco lejos y en principio como asustaban un poco, pero cada vez es más cercano, ¿no? Sí, y bueno, y eso, para hacerte la historia corta, terminó en un desarrollo. Esas 100 hectáreas se reconvirtieron
se invirtió una suma muy importante de dinero para proveer de infraestructura y básicamente se está transformando en lo que va a ser el primer parque portuario de la República Argentina, lo cual hoy estamos ya saliendo a la venta con una primera etapa de un parque PYME, que son unas 26 hectáreas, hay alrededor de 50 lotes o un poco más para empresas más chicas. En realidad son lotes que arrancan en los 2.000, 2.500 metros hasta parcelas de 20.000. Y una segunda etapa con macro lotes y ya con una inversión de un puerto multimodal que en definitiva es un hito para el desarrollo industrial, ¿no? Es decir, en otras partes del mundo esto ya existe, pero hacerlo acá, hacerlo en Zárate, la verdad que da un valor agregado que es fantástico y de vuelta, es un proceso que duró un tiempo, pero cada cosa que los compradores me dijeron que iban a hacer, la fueron haciendo y cada cosa... Sí, y la verdad que te digo, el último hito del proyecto que empieza ahora en poco tiempo es la construcción de este puerto, que son inversiones que desde cualquier punto de vista asustan un poco, pero en definitiva... casos de éxito en la zona o potenciales que estén por... ¿Sí? Sí. ¿Querés contar? Sí. Bueno, primero, muchas gracias, Rolo, muchas gracias, Cadema. A mí me gustaría destacar el primer panel de este evento. Creo que es para destacar que a un evento como este vengan los 3 intendentes, se sienten y te digan que el privado va a ser bien recibido, que le van a aprobar sus permisos de obra, sus trámites rápidamente, es una alegría bárbara. Sepan que en otros municipios que quedan pegados. Además vinieron los secretarios de producción. Perfecto. De todas las intendencias también. Mucho apoyo. En municipios pegados, que sin dar nombres, un permiso de obra puede tardar 8 meses, 1 año. ¿Sí? Y eso para un montón. Imagínate las cosas que pueden pasar con relación a valores y precios en la Argentina en ese tiempo. Entonces eso es fundamental. Lo primero que hay que destacar es eso. Y después, bueno, la zona tiene su conectividad, tiene su puerto y los servicios. Hay otras zonas que también tenían conectividad, pero no tienen tantos servicios como puede tener la Ruta 9 y la Ruta 6, que son fundamentales a la hora de desarrollar como una empresa y que los empleados vayan y vengan, ¿no? Claramente. En este caso, la verdad que Germán es el momento que nosotros tenemos que empezar a conversar, porque gran parte de lo que le falta probablemente es empezar a pensar fuertemente en lo residencial y en distintos tipos de productos, ¿no? A nivel residencial. Sí, Clara, bueno, gracias por la invitación. Con respecto a lo residencial, me gustaría hacer un pequeño diagnóstico de cómo está el mercado. La verdad que el mercado inmobiliario residencial a nivel capital y Gran Buenos Aires, todo lo que es el AMBA está funcionando muy bien. Tenemos demanda que crece, que está prácticamente en niveles promedio, precios que dejaron de caer y ayer tuvimos el último dato de, por lo menos Ciudad de Buenos Aires, departamentos, precios de cierre ya están mostrando un incremento interanual del 8,5%. O sea, después de 5 o 6 meses que los precios empezaron a subir, ya tenemos alzas interanuales. Oferta de inmuebles que está cayendo a un 25% interanual. De seguir con este ritmo de caída, en 1 año y medio vamos a estar en niveles promedio pre-pandemia de ofertas de inmuebles en toda la ciudad y en Gran Buenos Aires. Después, se acotó la brecha de negociación por primera vez en 5 años. O sea, aumentan las rentas de alquileres. Hoy un alquiler es realmente muy atractivo. Estamos en un mercado increíble, que es realmente increíble. Parece que estuviera mintiendo. O sea, a veces digo estas cosas... que no se dieron cuenta, ¿no? A mí entran los haters en las redes sociales y me recontraputean. No, esto no es así. Bueno, pero es así, están los números, ¿no? Está todo publicado. Ahora, ¿qué pasa? Yo lo que creo que este 2024 va a ser muy bueno, que se va a seguir vendiendo muy bien porque estamos en valores de oportunidad, o la gente está comprando porque ve que los precios están muy bajos. El tema va a ser 2025. Lo que tendría que ocurrir es que en 2025 se acople de alguna manera todo esto con la vuelta de crédito hipotecario, para que el mercado residencial realmente pueda seguir en la línea que viene, ¿no? Con una demanda bastante activa. Eso es lo que creo que fundamentalmente debería pasar. Y con respecto a la zona, yo soy recontra optimista. Mirá si no creeré en la zona, que yo en pandemia me mudé de pleno Caballito del Caos, me vine a Escobar.
¿Y por qué? Porque pude corroborar que se podía trabajar desde lejos, y ahí es donde yo creo que lo más importante, lo que más hay que estar mirando en la zona, es el avance de las tecnologías. Todo esto que está pasando hoy o mañana, no sé cuándo se reunía el presidente con Elon Musk, el tema de Starlink, esto de que uno pueda tener internet desde cualquier lado, creo que es fundamental. Va a ser que, yo siempre lo digo, no es que todo el mundo se vino a vivir afuera y trabaja desde afuera, pero con cada paso que da la tecnología es una persona más que se viene a vivir hacia más alejado de la ciudad. Y tener la opción, ¿no? Tener la opción de poder acercarte, estar más cerca de esa manera. Y además, yo creo que estudiamos siempre el mercado inmobiliario, yo lo llamo el corredor de oro, ¿no? Lo que es Puerto Madero, Rosario. ¿Y por qué? Porque ahí tenés 3 patas fundamentales. Al argentino le gusta el río, siempre zona norte, cercano al río. El tema de la ruta del Mercosur y el tema de la riqueza que genera el agro en toda esta zona. Me parece que eso es lo que marca como el corredor más importante, te podría decir, del país. Absolutamente. Alejandro, ¿querés comentar algo? ¿Tenés algún proyecto que quieras contar? Sí. ¿Algún ahora caso? Ahora te hablo de algunos proyectos, pero me parece interesante esto que decía Germán, desde el lado y vuelta a lo mismo, en términos de ejemplos. Hace algunos años, quienes los primeros, ¿sí?, los precursores de que se empezaron a mudar a zona norte, y uno los veía y uno decía, viajan todas las mañanas 1 hora y media para llegar a Capital, para volver, era porque todavía a las zonas en las cuales se mudaban no tenían la infraestructura y no tenían la capacidad para generar trabajo local. Entonces, hoy por hoy, eso es lo que cambió, eso cambió muchísimo. Entonces, hoy la mayoría, quiero pensar, ¿sí?, o mucha de la gente que migró hacia estos lados, ya no puede, porque es inviable, el cotidianamente estar viajando para trabajar. Entonces, entre el home office y tantas otras cosas, ¿sí?, y la radicación y el corrimiento de las empresas y las industrias, generó que puedan tener una vida un poquito más alegre, más amigable. Respecto de lo que planteabas antes y comparando un poquito lo que decía Santiago, nosotros desde Newmark, hacemos bastante trabajo de consultoría, ¿sí? Y les podría decir que hoy por hoy estamos trabajando para algunas empresas, consumo masivo, logística, de distintas industrias, donde nos piden, ¿sí?, donde vienen empresas que operan hace muchísimos años, lo que sería un análisis, un trabajo de Lean Logistics. ¿Qué es eso? Analizar absolutamente todo lo que tienen, ¿sí?, no importa dónde, no importa cómo y demás, para terminar entendiendo si todo eso que tienen desparramado, ¿sí?, cómo se eficientiza la operación, cómo se mejora, cómo se reduce, si es que tengo que estar en un solo lugar, en 2 o en 3, y no en 14, ¿sí? Y vuelta a lo mismo, a partir de analizar distancias, movimientos de mercadería, clientes, proveedores, capacidad del personal, capacidad de vivienda de ese personal, el tipo de personal que tengo, si es especializado o no, y lo mismo, y los costos unidos o relacionados a todo esto, los costos de movilizar la mercadería para cualquier distribuidora de lo que fuere, el ir y venir, el entrar y el salir de la capital, si es que es la capital, ¿sí?, o el entrar y salir de cualquier urbe, ¿sí?, cómo se compensa o cómo compite eso con hacer 10 kilómetros más de autopista o 10 kilómetros menos, ¿sí? Temas menores como cuántos peajes tengo que pasar y cuánto servicio tengo para poder operar como corresponde o de la manera más eficiente posible. Poder capitalizar todo en esta misma zona, ¿no es cierto? Sin lugar a dudas. ¿Y vos qué crees? ¿Qué es lo que necesita y qué es lo que evalúa la gente que está haciendo esas búsquedas, las multinacionales, y que están pensando en la zona? Todo esto que te dije todo esto junto. A la vez. Definitivamente todo a la vez. ¿Y por qué eligen esta zona? ¿Por qué esa gente elige esta zona? ¿Por qué crees? ¿Qué le podemos ofrecer además
A de ver, no buenos todo el mundo terrenos, buenos precios. Vamos a sincerar, aunque no seamos políticamente correctos, ¿sí? Sí. No todo el mundo elige esta zona, ¿está claro? Bien. No, pero cuando vos tenés que analizar y, como digo siempre, a ver, este corredor es Buenos Aires, Litoral, Mercosur, ¿ok? Con lo cual ahí ya tenemos un tema más que con su peso específico propio. Es una ruta, un corredor que me lleva a un montón de lados o a mis principales socios regionales, ¿ok? Sí, y además el puerto como... Por supuesto, de con puerto, con todo, tiene además eso, tenés además hermoso, esa ventaja, claro. con puerto, ¿sí? Perdón, donde eso versus otras zonas donde, a ver, no tienen a lo mejor todo este valor agregado que te podría dar y tendrán otras cuestiones, ¿sí? Que suman. Pero en términos de logística regional y aquellas empresas que piensan y que necesitan analizar regional, internacionalmente, todo esto, a ver, la logística está acá, ¿sí? Las mejores vías de comunicación están de este lado, nos guste o no nos guste. Mercosur. Sí, mira, a mí me pasa algo parecido de lo que decía Germán recién. El mercado logístico tiene más o menos 2.5 millones de metros cuadrados clase A más, si querés, ¿no? Hoy la vacancia debe estar en el 3-4%, es decir, que básicamente no hay espacio disponible. Y el otro día hablaba con un colega y le decía, y él medio que me lo confirmaba, en realidad nos lo preguntábamos porque de nuestra boca no lo creíamos, pero quizás de la boca de otros sí. Yo creo que hacen falta 1 millón de metros más en el mercado. Así, 1 millón de metros más. No todos juntos mañana, pero creo que el mercado tiene esa capacidad para absorber 1 millón de metros más. Y si buscas lugares donde ponerlo, digamos, el novio natural va a ser este corredor. Habrá otro poco distribuido hacia el sur, otro poco distribuido al oeste, pero el mercado necesita esos metros. Y también cuando lo digo, ¿viste? Me miran de costado, pero la realidad es que nosotros lo venimos diciendo desde la pandemia, cuando había un poco más de vacancia y cuando veíamos que la absorción empezaba a crecer, no se reproducían los metros, y me decían, pero ¿cómo puede ser? Esto se está prendiendo fuego, esto que el dólar. Bueno, chicos, no sé, acá hacen falta 1 millón de metros más y se van a alquilar, digamos. Bueno, sí, sin dudas, ahí quizás lo que puede haber es una variación, quizás porque me dicen, no, bueno, pero si abre importación, entonces no se van a estoquear tanto, si baja la inflación está bien, pero va a haber más rotación de mercadería. En definitiva, sí, seguimos estando muy por debajo de cualquier otra ciudad comparativa a Buenos Aires o a la región metropolitana en cantidad de metros cuadrados. Entonces, hacen falta más metros y este corredor yo creo que se va a llevar una buena parte de esos metros. Perdón, sí. Germán, solo para reforzar esto que decía Santi, el 70% de esos 2,5 millones está en el corredor norte. Sí. Con lo cual, es dato eso. Y te agrego algo con respecto a lo residencial. Me parece que también es muy importante para que venga la gente, para que la gente compre producto inmobiliario residencial en la zona, la calidad, ¿no? Que tengamos desarrollos inmobiliarios de buena calidad. Y ahí yo cuando les conté todo lo bueno que le está pasando al mercado hace un ratito cuando hablamos, omití decirles la amenaza que estoy viendo, que estamos viendo todos, en realidad que es el tema de los incrementos de los costos de construcción en dólares. La verdad que los incrementos que estamos teniendo son muy fuertes y muy probablemente hagan que en 2024, primero, se empiecen menos obras y además las obras que están en curso, todo lo que es el producto a estrenar, termine teniendo algún toque en su lista de precios hacia arriba para de alguna manera poder solventar los costos que están teniendo mayores hoy los desarrolladores. Ese creo que es un elemento no menor y encima lo más probable es que los costos en todo 2024, si seguimos con dólar estable, sigan subiendo en dólares. Sí, eso se ve mucho en impacto, sobre todo en los productos en pozo. Sí, pero termina impactando al usado también, porque cuando vos te suben la lista de precios del estrenar o tenés menos a estrenar en el mercado, de alguna manera te empuja el usado hacia el alza. Y lo que está pasando con un producto típico de esta zona, las casas. El que se construyó la casa por $800 el metro cuadrado, hoy la tiene en venta,
pero cuando se da vuelta y la quiere volver a cero le sale $1.400. Entonces al precio que la estaba pensando vender, a lo mejor ya no le cierra. Entonces o la saca de la venta o la aumenta de precio. Exactamente. Bueno, en relación a esto, Contame. y uniéndolo con lo que hablaba Germán, creo que hay que, y se está repensando la unidad de medida, ¿no?, de cada tipología de inmueble, ¿no? El otro día hablando con Rolo me decía que el éxito que están teniendo en vendiendo lotes abiertos, ¿no?, en barrios abiertos, de 200 a 350 metros, de 15 a 25.000, 30.000 dólares y no más, pues si te pasas de ahí no los vendes, lo podemos llevar a lo logístico o a lo industrial con los micropymes, digamos, con los parques pymes, básicamente, en donde se achica la unidad de medida, ¿sí?, se lleva a naves de 500 o 1.000 metros, o 250 también, 250, 500 y 1.000, en donde le das acceso al inversor, llamémosle pequeño, ¿sí?, de 250 a 300.000 dólares. El comprador de departamento. Exactamente. Y donde estamos tratando de llevar ese comprador de departamento hacia el sector comercial, si querés de alguna manera llamarlo, y donde podés tener rentas un poco más digamos, duras y duraderas en el tiempo, ¿no? Esto es lo que estamos viendo que se está lanzando algo ahí en Costa Brava, se están haciendo algunos Arbox en la zona también, se hicieron algunos en Pier 6 y se van a seguir haciendo porque es el modelo que se está, digamos, solicitando desde el público, desde el consumidor. Después están las grandes naves logísticas a las cuales Alejandro y Santiago hacen referencia, ¿no? Sí, eso que mencionaba Pablo, el proyecto que les mencionaba anteriormente, Tali, un poco en su primera etapa de Parque Pyme te da esta posibilidad de compra financiada, de lotes chicos y de un entorno que si una empresa más chica tuviese que acceder en un lote a la calle, sería realmente mucho más costoso operativamente, en términos de seguridad, en términos de un montón de infraestructura, de un montón de cuestiones. Entonces, a partir de estos proyectos lo que se trata es de que el espacio que la empresa, en este caso apuntamos a empresas quizás por superficie un poco más chicas, tengan uso exclusivo de su tierra para la producción o para la logística. Y el resto de los servicios que no utilizan diariamente, tratar de proveérselos, que los usen cuando los necesitan. Entonces, por ejemplo, va a tener un espacio de cowork donde todos los ocupantes del parque lo van a poder utilizar. Bueno, eso ya te quita un pedazo de superficie propia que vos no pagás como usuario, sino que pagás cada vez que usás. Digo, no pagás como comprador, ¿no? Entonces, esa vuelta de tuerca que tienen estos proyectos, exactamente, sí, es básicamente lo mismo. Pero es lo que le permite a una empresa de un determinado tamaño acceder a un lugar donde solo accedían grandes empresas. Y hoy eso cambió y bueno, la realidad es que creo que aporta mucho valor. ¿Querés comentarme un poco de eso? También me gustaría la opinión de Germán sobre la financiación residencial. Omití hablar del tema. Sí, básicamente bueno, es un poco la historia que conocemos en la Argentina y la creatividad interminable de los desarrolladores para darle vuelo a sus proyectos, ¿no? Y la capacidad que tienen ellos mismos de financiar proyectos para que los usuarios básicamente tengan la capacidad de entrar. Sí, pero la realidad es que los proyectos estos, bueno, Germán, yo del sector residencial no conozco, pero en términos industriales y logísticos, los proyectos se plantean con bases tan sólidas que yo nunca vi fracasar un proyecto de esas características porque se financie, digamos. La verdad que al contrario, lo he visto triunfar por dar esa posibilidad. Así que, sí, así que nada, y después sí, bueno, si se da lo que mencionaba Germán antes de financiamiento de los bancos, digamos, como sucede en cualquier lugar normal, sí, nada, me parece que va a ser aún mucho mejor. Es una esperanza, en realidad. Estas semanas anduvo mucho el run de la vuelta de crédito hipotecario, mismo lo están diciendo los periodistas en televisión, no sé de dónde salió, pero tal vez hay algunas señales con el tema de la venta del HSBC, con el tema de Constantini comprando unas financieras. Yo creo que están dadas todas las condiciones. Con el gobierno anterior no iba a pasar nunca, por lo menos con este gobierno tenemos la luz de esperanza. Ahora, con respecto a los que tengan dudas de la zona,
Yo, el que tiene duda de la zona, le diría, andate un día a Pilar, recorre Pilar. Pilar es la muestra de lo que puede ser esta zona, o sea, Pilar es ya directamente un país, es impresionante el desarrollo que hay, tiene todo. Bueno, nosotros creemos que esto va a ser el nuevo Pilar. Esa es nuestra expectativa. Pero hay mucha gente que no conoce Pilar. De hecho, yo hacía 2 años que no iba y cuando fui el otro día me impresioné. Es algo increíble. Tendríamos que hacer tours inmobiliarios a Pilar. A Pilar y a Nordelta habría que hacer tours inmobiliarios para que lo conozca la gente del interior, mismo para gente de otros países. ¿Sabés? Recién que hablaba Santiago respecto de financiación y demás, pasaron varios desarrollistas por acá y siempre pensando en nuestro mercado logístico, industria y demás, ¿sí? Como saben, la mayoría sabe, ¿sí? Son inversiones de muchísimo, muchísimo dinero. Y son no solo de muchísimo dinero, sino que son inversiones, el desarrollista del palo logístico industrial, sea un negocio de renta o sea un negocio de compra-venta de tierras, son negocios muy largo plazo, muy, muy largo plazo. Entonces, eso le da la ventaja de etapabilizar cualquier proyecto, de poder agarrar y en un proyecto de escala, una escala media para cualquier desarrollo de estos, que hablábamos de 50, 100, 200 hectáreas, ¿sí? Salir a comercializar o salir a construirlo, por así decirlo. Todo eso de una es como muy, muy difícil. Entonces, usualmente se etapabiliza el proyecto, se lanza etapa 1, primeras 10, primeras 15 hectáreas, donde a partir de la preventa el desarrollista empieza a invertir en infraestructura, en el armado de las calles, y eso lo podemos volcar también a lo residencial, ¿sí? Cualquiera de estos proyectos por la escala permite etapabilizar, permite comercializarlo en etapas, poder ayudar al desarrollista, al constructor, a que sea como más amigable o más llevadero todo el proceso, pero de vuelta, es muy largoplacista todo esto y no conozco, espero no conocer, ¿sí? Proyectos de estos, como decía Santiago, de que haya ido mal. Creo que el principal reflejo es la cantidad de parques o de metros o de hectáreas, ¿sí? Aptas de desarrollo logístico industrial que hay en todo este corredor. Muchísimo, muchísimo. Hay mucho todavía por vender, hay mucho por crecer, pero hay mucho y con muy buena infraestructura. Sí, Germán, vos recién contabas, me encantó lo del tour a Pilar, ya lo compré eso, un tour a Pilar y un tour a Escobar para poder conocer qué es lo que pasó. Nosotros deberíamos traer a la gente de Capital, hacer un tour a Pilar y después mostrarle Campana, Zárate, Escobar, Cardales, lo tranquilo y lindo que está. Esa es la idea. ¿Vos crees que sería así? ¿Yo podría convencerte a vos para que vengas a esta zona? Yo creo que primero hay que convencer a los desarrolladores para que hagan proyectos de escala, de calidad, y eso traiga a la gente en realidad. Me parece que eso es lo que haría falta hoy. Más que nada trabajar con los inversores, los desarrolladores, para que empiecen a apostar en la zona. ¿Vos creés que cuando haya productos así, la gente va a elegir venir acá? Sí, porque es lo que decían recién, 10, 15 kilómetros más, una vez que estás arriba del auto, si tenés el equipamiento, si tenés todo lo que necesitas para no salir del lugar, sí. Aparte yo coincido con lo que decían recién, en realidad muchos dicen, no, pero te fuiste a vivir tan lejos, el viaje todos los días. No, el que se viene a vivir lejos no va más a la ciudad. O sea, esa es la realidad, no va más a la ciudad. Quiere estar lo suficientemente lejos de Buenos Aires para vivir en el verde, en la tranquilidad, y lo suficientemente cerca para ir, a lo mejor nada más que el fin de semana de shopping, o el fin de semana a comer a un restaurante en Palermo, o un día en la semana a una reunión, pero prescinde de la ciudad. Si vamos a pensar en el tipo que tiene que ir hasta 3 veces a la semana a trabajar, ya no sirve porque no va a venir, lo va a hacer 2 meses y se va a volver a vivir a la ciudad. Para eso hay que afianzar 2 servicios fundamentales, que son la educación y la salud, básicamente. La oferta de colegios de primaria y la universidad, que sería ya una cosa genial, porque en el corredor norte no hay una gran oferta, los chicos siguen siendo hacia, como dijiste vos,
el caso Rolo y el caso tuyo, siguen siendo de Retiro. Además, se vienen de Arrecife, de 9 de Julio, de toda la provincia. Todo tipo de educación. De todo tipo de educación debería de salir, descentralizar. O sea, en realidad hay un movimiento de descentralización urbana, ¿sí?, que la salud y la educación no lo están siguiendo, ¿sí? Una vez que esos dos sectores se den cuenta de lo que tienen que hacer, va a explotar lo residencial y lo comercial, claramente. Pero no te olvides que no lo hacían porque también estaban muy regulados. Entonces, esas regulaciones no permitían que el negocio les sea rentable. Ahora hay que ver, con un mercado más liberado, sin tantas regulaciones, tal vez naturalmente aparezcan esos servicios. La tasa de crecimiento de Zárate y Campana, entre los dos juntan 250.000 personas, ¿sí?, con una tasa del 30% básicamente. Entonces, va a llegar, claramente va a llegar. Lo tenés que acompañar, pero va a llegar. Va a llegar, naturalmente, Santiago, va a llegar. Los vamos a tener a todos de vecinos. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario más? ¿Te interesaría? A ver, como para ir redondeando nomás, como decía Germán, no tengo dudas que el corredor tiene muchísimo por desarrollar. Sí, yo apostaría a que cualquier desarrollo de calidad, sí, digo de calidad y no me refiero solamente a la calidad del edificio, sino a la calidad de servicios, porque hoy podemos hablar más de, aunque suene así muy retórico y demás, uno apunta a generar más experiencias que espacios de trabajo y esas situaciones. Entonces, hoy empezamos a tener algunos ejemplos de parques industriales donde están proveyendo servicios de amenities, ¿sí? Gastronomía, deporte, gimnasios, salas de capacitación y cowork en espacios comunes para todo el parque, ¿sí? Y lo mismo para, me cuesta mucho imaginarme estos barrios de viviendas sin tener esa capacidad de servicio. Si tengo que estar para ir a comprar el paquete de galletitas o la leche, viajar 20 minutos, salir a la ruta y demás, entonces cuando uno, desarrollista, piensa y lo piensa desde cero, todo el proyecto y lo provee de todos esos servicios, sin lugar a dudas tiene muchísimo más para ganar que para perder. Entonces, y creo que por una cuestión, si se quiere, en términos de naturaleza, ¿sí?, este corredor tiene todo para ganar. En términos de infraestructura, rutas y todo lo que tiene para hacer, y me parece que cuando hablabas del ejemplo de vamos a visitar Pilar y demás, uno podría agarrar y podría decir, ok, vayamos a visitarlo para terminar de entender lo bueno que tiene Pilar y lo que no deberíamos replicar de Pilar. Entonces creo que todo es para ganar y creo que tiene mucho por desarrollar y por crecer todo esto. Apostaría a venir para este lado. Buenísimo. Y para cerrar, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que mejorarías? Por ejemplo, esto que decís que tiene Pilar, que quizás... ¿qué plus le darías a esta zona para que pensemos, en algo novedoso o algo creativo? Si no me equivoco, en el panel de la mañana, o también estuvo a la mañana acá alguien de desarrollo urbano y demás. Creo que el primer punto es ese. El agarrar y el pensar el corredor o las distintas ciudades, ¿sí?, partiendo de un master plan ordenado, organizado. Hoy el crecimiento que tuvo el corredor de Pilar, ¿sí?, es absolutamente inorgánico y creció como se pudo, ¿sí?, a los tumbos, y no como crítica, sino como una realidad. Entonces creo que estamos a tiempo de ordenarlo, de tener un crecimiento organizado, de poder agarrar y definir, tener muy en claro para dónde debería ir la industria, por dónde debería ir la vivienda, por dónde debería ir los espacios y los usos mixtos de todo eso, oficinas, retail, esparcimiento y demás. Pasaron desarrolladores importantes que saben mucho, con lo cual yo creo que por ese lado, y cuando hablo de ese lado, sin lugar a dudas, acuerdo en términos de
educación, salud y demás, es lo que sostiene y es lo que le va a dar cierta solidez a este crecimiento. Y destacar el gran diferencial, que es el río. Sin dudas. El río y su conectividad, la conectividad que le da. Bueno, vos fijate ahí, agrego algo. En lo que es la cotización inmobiliaria, se podría decir que es como un barómetro que parte del río para atrás. O sea, eso pasa en todo Capital y todo Gran Buenos Aires. Cuanto más cerca del río, más dólares por metro cuadrado vale una propiedad en Argentina. Y me parece que por eso yo destaqué el río, el tema de la ruta de Mercosur y el tema agropecuario en todo el corredor. Y te agrego lo último nada más, el tema del derrame. Ustedes se acuerdan que en Capital Federal se habla mucho del derrame. Primero fue Recoleta, Palermo, Belgrano, después el derrame fue hacia Palermo-Hollywood. Cuando era Palermo-Hollywood fue Colegiales. Bueno, me parece que acá va a pasar lo mismo. Fue Tigre, Nordelta, Escobar y el derrame natural es esta zona. Excelente. Bueno, les agradezco muchísimo. Esperemos haber alcanzado las expectativas de todos en este evento. Creemos que ya es tiempo de ir terminándolo, así que bueno, nos encanta que hayan estado acá. Nos faltó Damián Tabacman, que pobre está con fiebre y no pudo venir, que lo esperábamos ansiosamente, así que seguramente en el próximo evento lo vamos a tener. Esperamos que haya muchos SINOR, que sea el primero de muchos. Nos encantaría después también ir haciendo mesas chicas para debatir estos temas, que me parece que son súper interesantes, poder ponerle un poco de criterio, inteligencia y ver hacia dónde queremos ir. Bueno, es un beneficio que no todo el mundo puede tener y tenemos que capitalizarlo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias y felicitaciones de nuevo.